La Costa del Sol, España. Un nombre que evoca imágenes de sol perpetuo, campos de golf inmaculados y una vida de ocio sereno. Es el sueño europeo materializado. Un refugio para jubilados del norte, un patio de recreo para los adinerados y un destino anhelado por millones. Pero bajo esta superficie dorada, en las sombras de las villas de lujo y los complejos turísticos de alta gama, una realidad que ha convertido este paraíso en algo mucho más siniestro. Un centro de operaciones global para el crimen organizado. Un analista de la policía española lo describió sin rodeos como una ONU de criminales. Un espacio de trabajo compartido donde prácticamente todos los grandes grupos delictivos del mundo tienen presencia. Durante más de una década, una de estas organizaciones no solo tuvo presencia, sino que construyó un imperio. Concretamente, el Clan Polverino, una de las facciones más poderosas y sofisticadas de la mafia napolitana, liderados por el astuto y casi invisible Giuseppe Polverino, conocido como Pepe o Barone, erigieron un imperio transnacional valorado en más de 1.000 millones de euros, con su centro neurálgico firmemente anclado en la costa española. Su negocio era doble: dominar el tráfico de hachís desde Marruecos hacia Europa y lavar las ganancias a una escala industrial a través del boyante sector inmobiliario español. Esta es la historia de cómo lo hicieron, de cómo transformaron el sol de España en el oro de la Camorra. Pero es también la crónica de un enigma desconcertante, tras años de una meticulosa investigación internacional que culminó en una de las mayores operaciones policiales contra la mafia en suelo europeo. El imperio pareció derrumbarse. El capo fue capturado, sus lugartenientes arrestados y sus activos confiscados. Sin embargo, cuando llegó el momento de la justicia, el sistema legal español dictó una sentencia que dejó perplejos a los investigadores de ambos países: la absolución casi total. Este documental se propone responder a una pregunta fundamental: ¿cómo pudo una de las organizaciones más sanguinarias de la Camorra infiltrarse, dominar y corromper la costa española con tal eficacia durante tanto tiempo? Y, lo que es aún más crucial, ¿cómo es posible que, tras ser desmantelados por la policía, la justicia española los declarara esencialmente no culpables de sus crímenes en España, revelando una fractura profunda entre la ley y la realidad del crimen globalizado? Para entender el imperio que los Polverino construyeron en España, primero debemos viajar a su origen, a las calles grises y laberínticas de Marano di Napoli, un municipio en la periferia de Nápoles que durante décadas ha sido el corazón palpitante de la Camorra. Aquí, el poder no se mide en votos, sino en control territorial, lealtad y la capacidad de ejercer una violencia implacable. El clan Polverino no surgió de un vacío. Nació de las cenizas de una de las dinastías más legendarias y temidas de la Camorra, el clan Nuvoleta. Durante los años 70 y 80, los Nuvoleta no eran un clan más. Eran la embajada de la Cosa Nostra siciliana en Campania, un puente entre las dos principales organizaciones criminales de Italia. Pero en la década de 1990, una ofensiva sin precedentes del Estado italiano, combinada con sangrientas guerras internas, diezmó a la vieja guardia. Los líderes de los Nuvoleta fueron asesinados o encarcelados, creando un vacío de poder catastrófico. De este caos emergió una nueva figura. Un hombre que había aprendido en la sombra de los viejos capos, pero que poseía una visión diferente del futuro del crimen. Su nombre era Giuseppe Polverino, Pepe o Barone. Polverino no era un simple matón, era un estratega. Comprendió que el viejo modelo de la Camorra, basado en la extorsión local y las guerras por el control de las plazas de droga en Nápoles, era un camino hacia la autodestrucción. La presión policial era asfixiante y la violencia constante atraía una atención no deseada. Polverino vislumbró un nuevo paradigma, un modelo de negocio criminal que trascendía las fronteras, diversificaba los riesgos y operaba con la lógica de una corporación multinacional. Su genialidad criminal residió en externalizar las fases más vulnerables de su operación. Mientras otros clanes luchaban por el control de un barrio, Polverino decidió controlar un mercado internacional, el del hachís, y para ello necesitaba una nueva base de operaciones, un santuario lejos de la implacable justicia italiana. Hacia 2007, huyendo de la creciente presión en su tierra natal, el barón fijó su mirada en España. No fue una elección al azar. España representaba la tormenta perfecta para sus ambiciones. Geográficamente, era la puerta de entrada natural a Europa para el hachís producido en Marruecos. Económicamente, su burbuja inmobiliaria ofrecía oportunidades ilimitadas para blanquear cientos de millones de euros con una facilidad pasmosa. Y socialmente, la Costa del Sol, con su vasta comunidad de expatriados adinerados, proporcionaba el camuflaje perfecto. Un mafioso napolitano podía desaparecer entre la multitud de empresarios y turistas extranjeros. Así, Polverino no solo exportó un negocio criminal, exportó un sistema. Reclutó a familias leales de Marano como los Simioli,
y estableció una estructura en España que era a la vez flexible y robusta. Dividió sus operaciones en células semiautónomas, conocidas en la jerga de la camorra como paranzas, ubicadas en puntos estratégicos de la costa mediterránea, Tarragona, Alicante y, sobre todo, la Costa del Sol. Esta estructura, más parecida a una red de franquicias que a una pirámide jerárquica tradicional, le confirió una resiliencia extraordinaria. Un golpe policial en una ciudad no comprometería necesariamente al resto de la organización. El barón había creado un monstruo bicéfalo, con un cuerpo en Italia y otro, el financiero y logístico, en España. Una vez establecido en España, el clan Polverino no perdió el tiempo. Construyeron una maquinaria criminal de una eficiencia y escala asombrosas, una verdadera autopista de la hachís que conectaba las montañas del Rif en Marruecos con las calles de Nápoles, utilizando la costa española como su centro logístico y financiero. La operación era de una precisión industrial. El clan mantenía contactos directos con los productores en Marruecos, garantizando un suministro constante y de alta calidad. Desde allí, la droga cruzaba el estrecho de Gibraltar para ser recibida por las células del clan en Andalucía. Las cifras que manejaban eran astronómicas. Las autoridades estiman que introducían en Italia entre 50 y 60 toneladas de hachís cada año. Esta operación les reportaba unas ganancias netas de entre 50 y 60 millones de euros anuales. Las paranzas de la Costa del Sol, Tarragona y Alicante no eran meros escondites, eran centros de mando avanzados, lugartenientes de la máxima confianza, como Fabio Alegro o el temido Rafael Vallefuoco, dirigían estas operaciones sobre el terreno, coordinando la recepción de la droga, su almacenamiento y su posterior envío a Italia en vehículos con dobles fondos. Pero el narcotráfico era solo la mitad de la ecuación. El verdadero genio del modelo polverino residía en lo que hacían con las ganancias. El torrente de dinero en efectivo que generaba el hachís era inmediatamente inyectado en la economía legal española a través de una sofisticada operación de blanqueo de capitales. El sector inmobiliario fue su lavadora predilecta. Compraban terrenos, construían promociones de lujo y vendían o alquilaban las propiedades, transformando el dinero sucio de la droga en activos legítimos y, crucialmente, en una fuente de ingresos recurrentes. La Fiscalía Anticorrupción española señalaría más tarde que estos negocios, diseñados para blanquear, continuaban generando beneficios años después a través del cobro de alquileres. No solo estaban ocultando su dinero, lo estaban invirtiendo y multiplicando. Este modelo de crimen como inversión les permitió penetrar la economía legal. Contaban con la colaboración indispensable de una red de profesionales españoles, agentes inmobiliarios, abogados y, según las investigaciones, incluso directivos de banca que facilitaban la apertura de cuentas y el movimiento de grandes sumas de efectivo. Un director de una sucursal bancaria en Marbella fue detenido en el marco de la investigación, un indicio de la profundidad de su infiltración en el tejido económico local. Mientras su imperio crecía, Polverino y sus hombres vivían una doble vida. Por un lado, disfrutaban de un estilo de vida opulento, residiendo en chalés de lujo en lugares como El Vendrell en Tarragona o San Vicente del Raspeig en Alicante. Pero esta vida de lujo estaba siempre envuelta en un manto de paranoia y secretismo. El barón era un fantasma. Adoptaba extremas medidas de seguridad. Se movía constantemente entre sus diferentes residencias y pagaba siempre los alquileres en efectivo. En uno de los 25 chalés que construyó en Alcanar, Tarragona, llegó a hacerse construir un zulo, un búnker oculto, previendo una posible redada. Era el rey de un imperio multimillonario, pero vivía como un fugitivo perpetuo, consciente de que la sombra de la ley, tanto italiana como española, se cernía cada vez más sobre él. A finales de la década de 2000, la magnitud del imperio polverino ya no podía pasar desapercibida. Las autoridades italianas y españolas, conscientes de que se enfrentaban a una organización criminal transnacional, decidieron unir fuerzas. La investigación, iniciada formalmente en 2009, se convirtió en una cacería humana a gran escala, coordinada por la Unidad Central Operativa, UCO, de la Guardia Civil y el Arma de Carabinieri, con el apoyo de Eurojust. El objetivo número 1 era Giuseppe Polverino, el barón. La caza de un capo de la camorra es un juego de paciencia y astucia. Polverino era metódico, disciplinado y casi invisible, pero los investigadores encontraron su talón de Aquiles, la única debilidad en su armadura de secretismo: su pareja, una mujer brasileña llamada Kellen Barbosa da Silva. Ella residía en un chalet de lujo en El Vendrell, Tarragona, con el hijo pequeño de ambos. La vivienda no solo era el nido familiar, sino también un punto de encuentro para miembros del clan y un centro neurálgico para las operaciones de blanqueo. Los agentes sabían que, tarde o temprano, seguir a la reina les llevaría hasta el rey. Sintiendo la presión, Polverino se volvió aún más errático. En 2011, un soplo le alertó de que la policía le pisaba los talones en la zona de Levante. Abandonó sus residencias en Alicante y, junto a su círculo de confianza, se desplazó hacia el sur,
buscando refugio en Andalucía. Pero ya era tarde. El cerco se estaba cerrando. El clímax de esta persecución de años llegó el 6 de marzo de 2012. Actuando sobre la base de una información precisa, un equipo de élite de la Guardia Civil irrumpió en un apartamento en Jerez de la Frontera, Cádiz. Dentro, sin la opulencia que se le presuponía, encontraron a Giuseppe Polverino, uno de los 30 fugitivos más buscados de Italia, responsable de múltiples asesinatos y cabeza de un imperio de 1.000 millones de euros. Fue arrestado sin resistencia. Llevaba encima documentación falsa, pero su tiempo como fantasma había terminado. La captura del capo fue un golpe devastador, pero era solo el principio. La información obtenida tras su arresto desencadenó la fase final de la ofensiva. El 4 de junio de 2013, se puso en marcha la Operación Laurel 8, también conocida como Polverino Connection. Fue una demostración de fuerza sin precedentes. Más de 200 agentes de la Guardia Civil, trabajando en perfecta sincronía con los carabinieri italianos, ejecutaron decenas de registros y detenciones simultáneamente en 9 provincias españolas: Tarragona, Málaga, Cádiz, Alicante. El resultado fue el desmantelamiento total de la infraestructura del clan en España. 30 miembros y colaboradores fueron detenidos en territorio español y otros 69 en Italia. Se incautó un patrimonio inmenso: 136 inmuebles, incluyendo 80 pisos, 30 vehículos de alta gama, yates, joyas, lingotes de oro, y fueron bloqueadas 263 cuentas bancarias. La operación fue aclamada como una victoria histórica, un ejemplo de cooperación policial europea. El ministro del Interior español de la época compareció ante la prensa para anunciar el fin de uno de los clanes más sanguinarios de la camorra. Giuseppe Polverino fue extraditado a Italia para enfrentarse a la justicia de su país. Lo que no sabían es que la batalla más importante, la que se libraría en los tribunales, estaba a punto de revelar una verdad mucho más compleja e inquietante sobre la naturaleza de la justicia en la Europa del siglo XXI. Tras la espectacular victoria policial de la Operación Laurel 8, el siguiente paso parecía una formalidad: el juicio y la condena de la red criminal en España. Durante años, investigadores españoles e italianos habían trabajado codo con codo, rastreando cada transacción, cada propiedad, cada movimiento del dinero manchado de sangre. Los expedientes ocupaban metros de estanterías. Las pruebas parecían abrumadoras. En 2016, 21 miembros y colaboradores del clan, acusados de blanqueo de capitales y asociación ilícita, se sentaron en el banquillo de la Audiencia Nacional. La sala, repleta de periodistas y agentes que habían dedicado décadas de su vida a este caso, esperaba el desenlace inevitable. La Fiscalía Anticorrupción, basándose en años de investigación meticulosa, solicitaba penas de hasta 10 años de cárcel. Los principales acusados, Giuseppe Polverino y su lugarteniente Raffaele Spasiano, siguieron el juicio por videoconferencia desde prisiones de máxima seguridad en Italia, donde ya cumplían condena por otros delitos. Desde sus celdas, observaban cómo se desarrollaba el proceso que debía cerrar definitivamente el capítulo español de su imperio. Pero entonces ocurrió lo impensable. En una sentencia que conmocionó a las fuerzas de seguridad de 2 países y generó titulares en toda Europa, la Audiencia Nacional absolvió a Giuseppe Polverino y a otros 20 acusados de todos los cargos relacionados con el blanqueo y la asociación ilícita. Solo un acusado recibió una condena menor por tenencia ilícita de armas. El imperio financiero que la policía había tardado años en desentrañar, las propiedades de lujo, las sociedades pantalla, los millones blanqueados en hormigón y ladrillo, quedaba legalmente impune en España. Para los investigadores, fue como ver desmoronarse años de trabajo en cuestión de horas. ¿Cómo fue posible semejante desenlace? El tribunal basó su decisión en 3 argumentos jurídicos clave que exponen las grietas fundamentales del sistema de justicia europeo frente al crimen transnacional. Primero, la falta de pruebas suficientes. Los jueces consideraron que los testimonios de los colaboradores de la justicia italianos, los llamados pentiti arrepentidos, que habían decidido hablar a cambio de protección y reducción de penas, eran meras referencias policiales, y no una prueba directa que conectara inequívocamente el dinero invertido en el ladrillo español con operaciones de narcotráfico concretas. Para el tribunal existía un vacío probatorio. Sabían que había dinero ilícito, sabían que había inversiones, pero consideraron que faltaba el eslabón irrefutable que uniera ambos extremos de forma indiscutible ante la ley. Segundo, el tribunal señaló una importante desconexión temporal entre las actividades de narcotráfico probadas y las inversiones inmobiliarias, lo que rompía la cadena de causalidad exigida por la ley. En otras palabras, aunque las operaciones de tráfico de drogas estaban documentadas en determinadas fechas y las compras de propiedades en otras, el tiempo transcurrido entre ambas actividades creaba una duda razonable sobre si existía una relación directa. Era como si el reloj legal no pudiera seguir el ritmo del reloj del crimen. Y tercero,
Y quizás el más crucial y controvertido, el principio legal de no bis in idem, que prohíbe juzgar a alguien 2 veces por el mismo delito. Dado que los líderes del clan ya habían sido condenados en Italia por asociación de tipo mafioso, la Audiencia Nacional determinó que no podían ser condenados de nuevo en España por un delito equivalente, como es la asociación ilícita. Este principio fundamental del derecho europeo, diseñado para proteger a los ciudadanos de la persecución judicial arbitraria, se convirtió paradójicamente en un escudo para los criminales transnacionales. La exitosa cooperación policial había chocado de frente con la descoordinación judicial, revelando una verdad incómoda. Las mafias operan sin fronteras, pero la justicia sigue encerrada en compartimentos nacionales. A pesar de esta sorprendente victoria legal en España, que dejó un sabor amargo en la comunidad policial europea, la justicia finalmente alcanzó a los capos en su tierra natal, aunque por razones completamente diferentes. En diciembre de 2019, Giuseppe Polverino y su sucesor, Giuseppe Simioli, fueron condenados a cadena perpetua por un tribunal italiano. No fue por su imperio financiero de 1.000 millones de euros, ni por las toneladas de cocaína que habían movido, ni por el sofisticado sistema de blanqueo que habían construido. Fue por un crimen de sangre: el asesinato en 2009 de Giuseppe Candela, un miembro del clan que había intentado operar de forma independiente, desafiando la autoridad de la cúpula. El viejo código de la Camorra, ese conjunto de reglas no escritas que castiga la traición con la muerte, fue lo que finalmente selló su destino. La justicia moderna había fallado, pero la antigua ley del honor criminal había prevalecido. Hoy, el clan Polverino como tal está desarticulado. Sus líderes envejecen en prisiones italianas de máxima seguridad, sin esperanza de salir jamás. Los colaboradores han sido reubicados con nuevas identidades. Las sociedades pantalla han sido disueltas, al menos sobre el papel. Pero, ¿cuál es su legado real en la Costa del Sol? La respuesta es desoladora y debería preocuparnos profundamente. El ecosistema criminal que ellos ayudaron a perfeccionar no solo ha sobrevivido, sino que ha mutado y prosperado de formas que ni siquiera Polverino pudo haber imaginado. La costa española sigue siendo un balneario para mafiosos, un santuario donde, según estimaciones policiales actualizadas, operan más de 113 bandas de 59 nacionalidades distintas. Es un auténtico congreso internacional del crimen, donde se hablan docenas de idiomas y se cierran negocios de millones bajo el sol mediterráneo. La violencia, antes contenida por los códigos implícitos de convivencia que imponían las mafias tradicionales como la Camorra, ahora estalla a plena luz del día en forma de tiroteos en restaurantes, ajustes de cuentas en centros comerciales y explosiones de coches en zonas residenciales. La Camorra sigue presente, junto a mafias rusas con sus oligarcas en el exilio, bandas británicas especializadas en drogas sintéticas, grupos suecos cada vez más violentos y mafias albanesas que han revolucionado el tráfico de cocaína. Es una peligrosa coexistencia que amenaza con convertir el paraíso turístico en un campo de batalla. La historia del clan Polverino es, en última instancia, una fábula con una moraleja sombría para el siglo XXI. Se ha vuelto corporativo, transnacional y experto en explotar las fisuras entre las jurisdicciones nacionales. Tiene mejores abogados, más recursos y una flexibilidad que los sistemas legales, atados a constituciones y tratados, simplemente no pueden igualar. La policía puede ganar batallas en la calle, puede ejecutar operaciones espectaculares, puede incautar alijos millonarios, pero la guerra se decide en los tribunales, donde las tecnicidades legales pueden deshacer años de investigación, y en los paraísos fiscales, donde el dinero desaparece en estructuras legales tan complejas que resulta casi imposible seguir su rastro. La pregunta que nos deja el imperio fantasma de Giuseppe Polverino sigue resonando en el aire soleado de la Costa del Sol, entre los yates de lujo y las villas con vistas al Mediterráneo. Si una organización criminal puede construir un imperio de 1.000 millones de euros en el corazón de Europa, operar impunemente durante décadas y luego ser absuelta por la justicia debido a tecnicismos legales, ¿están nuestros sistemas legales realmente equipados para enfrentar al crimen del futuro? ¿O estamos condenados a ser espectadores impotentes mientras las mafias del siglo XXI escriben las reglas del juego, mientras la sombra se extiende silenciosa e imparable sobre nuestro paraíso? La respuesta a esta pregunta determinará si Europa puede reclamar sus costas o si simplemente deberá aceptar que ciertos territorios ya no están completamente bajo el control del Estado de Derecho, sino en esa zona gris donde el dinero criminal y la legalidad se encuentran y, demasiado a menudo, se dan la mano.